Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 9 del curso de reparación y programación de celulares del Instituto de EDIS. Em, bueno, ya esta clase estamos ya a mitad de curso. Como yo antes ya le había comentado, nosotros nos manejamos, o por lo general siempre me manejo, que el curso lo divido en dos partes. Hasta la clase 8 9 hasta la clase 7 8 se ve todo lo que es la parte de hardware o reparación física, y de la clase 9 en adelante, la clase 9 repaso de todo lo que vimos, y a partir de la clase 10 en adelante toda la parte de lo que es software, flasheo, ruteo eh, y demás. Flasheo de todas las marcas, iPhone, Samsung, Motorola y demás marcas. Y bueno, en esta clase lo que vamos a empezar a ver es lo que vamos a hacer en esta clase, mejor dicho, es todo lo que tiene que ver con el repaso de todo lo que ya vimos. Eh, Vamos a arrancar por lo más básico, las herramientas que nosotros solemos utilizar, destornilladores, vamos a nombrarlos un poco: destornilladores, púa de desarme, eh, Bruselas, pegamento, estación de soldado, fuente de voltaje y bueno, y demás. Todas estas herramientas, bueno, ustedes ya a esta altura ya las conocen y ya vieron cómo se utiliza cada una de ellas. Eh, Les voy a estar subiendo al campus también un pequeño, ¿cómo se llama? Bueno, un pequeño repaso de marcas de Bruselas, que las tengo que estar subiendo en esta semana, que les va a venir bien para que reconozcan las marcas y la calidad de cada uno. Bueno, nosotros, bueno, ya las herramientas ya las vimos y ya sabemos para qué se utilizan cada uno. Otro de los puntos también que vamos a repasar es el armado y desarmado. Vamos a tener tenemos muchos modelos en el mercado de celulares, pero nosotros ahora lo que voy a mostrarles es una pequeña demostración de cómo desarmar un J7, que es otro celular que nosotros encontramos, que vamos a encontrar bastante en el mercado. O sea, nos va a llegar bastante al servicio. En el primer caso yo le tomé como referencia el J2 Prime, y ahora tomo como referencia el J7. Fíjense que J7 tenemos, bueno, dentro de las versiones de J7 tenemos J7 2015, J7 Neo, J7 2016, bueno, pues ya ven lo que es Pro y Prime. Pero J7 2015 y J7 Neo tienen la misma carcasa, la misma forma de desarme. Así que bueno, elegí este porque tiene mucho más posibilidades también de que les pueda tocar un equipo de esto para desarmar, así ya lo pueden tener más o menos listos. Voy a compartir la pantalla. Para que ustedes vean. Bueno, acá justo, bueno, elegí este video porque también está bueno. Muchos técnicos trabajan de esta manera. Los que no, esto puede llegar a reemplazar la plancha de calor para la separación de módulos, no para, bueno, otros trabajos. Tiene una buena distancia, fíjense que la distancia es bastante grande. Usa la tobera de calor sin ningún tipo de boquilla, simplemente ancha para que el aire fluya y se esparza por todo el equipo y no pegue sobre un solo punto. ¿Está? Lo que vamos a ver acá, bueno, acá la temperatura del aire que se usa, recordamos que usamos aire entre 100 y 180.
puede ser un poquito más, pero bueno, tenemos que movernos más rápido porque el equipo va a llegar mucho más rápido a altas temperaturas. Por ahí si usamos temperatura un poco más baja no va a dar más tiempo de trabajar. Bueno, fíjense otra cosa ya viendo esto, que siempre recomiendo trabajar con guantes, porque acá, bueno, ustedes no ven, pero acá la tobera está tirando aire a 100, 120 grados, que a nosotros ya te quema, 100 grados ya quema. Entonces si no utilizamos guantes podemos llegar a tener alguna lesión. Entonces con los guantes podemos manipularlo y trabajar. Estos guantes aguantan cierta temperatura, tampoco es que podemos agarrar o meter la mano en una llama. Es para trabajar sobre cierta temperatura. Si vamos a trabajar con temperatura más elevada, ya el guante también lo tenemos que usar, pero no va a proteger tanto. Ahora van a ver, bueno, lo que se recomienda hacer es el J7, una vez que lo damos vuelta y retiramos todos los tornillos. Lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso él está usando un naipe. Les repito, este naipe no es naipe común, son los naipes originales, que son de otro material, son de material tipo plástico, son mucho más duros que las cartas comunes que nosotros utilizamos para jugar. Si ustedes utilizan una carta de cartón, lo más probable es que se les rompa a mitad de servicio o gasten medio mazo para desarmar un teléfono. Lo que se hace es, bueno, una vez que logramos la temperatura adecuada, es sacamos todos los tornillos ya previamente, desconectamos el módulo, el conector flex del módulo, y con un elemento bien fino, puede ser, en este caso lo usan en el naipe, puede ser una radiografía, viene, que puede llegar a conseguir lo que es la plancha no, es un pedacito de hojita metálica muy fina que sirve para cortar el pegamento que tiene el equipo. El J7 lo que tiene sale, la base de atrás sale toda y queda el módulo con la placa. Entonces nosotros tenemos que procurar primero calentar el equipo para poder cortar el pegamento, recién ahí empezar a hacer cierta palanca para empezar a destrabar y levantar lo que es el módulo. Vamos a correr un poquito el video para que vean. Y acá ya está trabajando con temperatura, no es que no tiene nada, acá perdón por la propaganda, tiene cierta temperatura, entonces el equipo no se enfría. Está bueno porque yo puedo trabajarlo siempre con temperatura y no se me vaya enfriando el pegamento. Fíjense, él arranca por la parte inferior y va a empezar a cortar el plástico. Perdón, el pegamento. Una vez que dimos toda la vuelta, ahí lo que usa él es un pedacito de un socket de módulo para cortar un poquito más en profundidad el pegamento. Fíjense que él usa un pedacito muy chiquito. Eso lo podemos maniobrar mucho más fácil. Y la otra es que si nosotros usamos algo más largo y nos pasamos de fuerza, o sea, si nos pasamos acá, lo que vamos a dañar es el display, porque esta distancia entre el marco y el display, es muy fina. Si nosotros nos pasamos, lo que vamos a lograr es dañar el display. Entonces tiene que ser algo bien cortito que simplemente vaya por el borde del equipo cortando el pegamento, que es lo que queremos lograr. A medida que vayamos, que va calentando el equipo, fíjense, él siempre lo tiene bajo la tobera, que la tobera está tirando aire caliente. Vamos bordeando todo el equipo, nunca vamos forzando, si hay que pasarlo 2 o 3 veces, la pasamos 2 o 3 veces para que corte bien el pegamento.
siempre en las puntas hay que tener cuidado con los sensores y los botones. Entonces, por ahí los bordes podemos trabajar un poquito más adentro, pero sobre los costados no. Sobre las puntas no, porque tenemos micrófonos, flash, cámara y sensores. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar un poquito. Una vez que pasamos todo lo que es el borde, bueno, de los dos lados, vamos a adelantar un poquito si no se va a hacer muy largo. Fíjense que él pasó primero la punta finita y atrás con la carta. Y la carta, fíjense que no la hunde mucho, es apenita también. Esto, bueno, acá yo estoy adelantando el video, todo, pero le lleva su tiempo. Y acá, fíjense, que cuando se palanca no hace esto. Porque si yo hago así, estoy haciendo sobre el display, estoy haciendo fuerza. La idea de hacer esto sobre el marco de la puerta, ¿entiendes? Si yo hago así, voy a hacer fuerza sobre el display. Es sobre el marco, lo que hay que despegar es el marco. Si no, bueno, hay ciertas herramientas que nos ayudan para ir despegando. ¿Ven cómo van saliendo? Una vez que sale todo el marco, ahí nos va a quedar la base por un lado, la placa y el módulo por el otro. Parece complicado, pero bueno, son los primeros que hacemos. Después, ya con la práctica va a salir mucho más fácil. Recuerden que estos modelos también atrás tienen, donde calza la batería, también tienen una trabita. Que ahí se la saca. Esa es la trabita. Y ahí ya nos queda el equipo desarmado. Ya tenemos acceso a la placa. Siempre recuerden, sacamos los tornillos primero que nada. ¿Se entiende? Siempre retiramos los tornillos. En el caso que tenemos los tornillos a la vista, lo primero que hacemos es sacar todos los tornillos. Una buena práctica siempre es mapear los tornillos para no perderlos. Para no perderlos y después para ponerlos en el lugar donde van cada uno. Porque a veces, dependiendo del equipo, puede que vengan tornillos más largos, uno más largo que otro. Y si nos equivocamos, ponemos un tornillo del mismo ancho, pero más largo en un equipo, por ahí nos pasamos de largo con el tornillo y lo que hacemos es dañar el módulo. Entonces siempre mapeen la disposición de los tornillos. O sea, si tengo un cuadrado, son 3, 3 y 3, al lado en una hojita o en un lugar apartado pongo los tornillos como van. Entonces evitamos ese error. Esa es una muy buena práctica para evitar daños. Bueno, otro de los puntos más importantes o que nosotros vamos a tener que tener en claro a la hora de ver, de trabajar sobre lo que es la reparación física, es el reconocimiento sobre los componentes SMD. Nosotros vamos a estar trabajando con bobines, condensadores, diodos, eh, circuitos integrados que son los IC y demás. Nosotros vamos a tener que empezar a identificar cada uno de esos. ¿Tá? Lo vamos a identificar por forma y tamaño y también lo vamos a poder identificar con el tester cómo reaccionen o cuando lo estemos midiendo. ¿Tá? Yo acá también tenía preparado un pequeño videito para que ustedes vayan viendo y ya los identifiquen más a los distintos componentes. Bueno, vamos a empezar acá. Bueno, justo enganché la parte. Estos son condensadores. Fíjense, también van a encontrar dentro de los distintos dispositivos componentes
de distinta clase, mismo componente de distinta clase. Estos son condensadores. Ahora va a seguir avanzando y va. Fíjense, este es el otro de tantalio, este era cerámico. Los dos actúan lo mismo, pero trabajan, tienen diferentes características. Condensadores cerámicos, fíjense, los condensadores siempre son cuadraditos, chiquititos o rectangulares, no son tan cuadrados, sino siempre son más rectangulares. Llegan a reconocerlos bien. Fíjense, esto es un condensador, esto es una bobina. Esto es un circuito integrado. Fíjense que tenemos distintos tamaños. Por lo general, lo que más van a encontrar van a ser condensadores en las placas. Porque se usan para filtrar la electricidad y que llegue de forma constante a los diferentes componentes. Este es el conector coaxial, que este se usa para las antenas Wi-Fi de los equipos. Fíjense cómo es. Son cristales SMD que se usan para protección de los circuitos. Siempre lo van a encontrar como con una protección metálica. Diodos. Estos son yodos, pero tienen otra característica aparte. No trabajan como el yodo normal, pero son yodos. Estos los identificamos porque cuando le medimos continuidad, tienen con respecto a tierra, tienen de un solo lado continuidad. Acá, bueno, estos son yodos normales. Fíjense que acá se están apreciando bien los componentes porque están trabajando con un microscopio. Bueno, estos son bobinas, si no me equivoco. Bueno, esto es un componente integrado, puede ser filtro, puede ser controladores. Hay varios modelos dependiendo del diagrama. Vamos a adelantar un poquito. Filtro, swap. Cada uno de estos son componentes más complejos. Estos son tipos de bobinas también, inductores. Este es el micrófono. Bueno. Este es el módulo de radiofrecuencia, que siempre vamos a tener uno por dispositivo, porque es el que nos permite conectarnos a la red. Bueno, esto trabaja con el módulo de frecuencia también. Bueno, y eso más o menos serían todos los componentes que estamos trabajando. Termistores son como los capacitores, pero son térmicos. Estos trabajan por temperatura. Y eso, bueno, un pantallazo general más o menos de los componentes que los podemos llegar a encontrar. Ustedes en el material ya lo tienen bastante más detallado. Pero bueno, esto como es un repaso, voy echando un poquito de todo para poder llegar a ver todos los temas. Otro de los grandes temas que nosotros vamos a encontrar en lo que es la reparación de hardware es la detección de fallas.
Muchas veces la manera, vamos a dejar de compartir pantalla, la manera más sencilla de encontrar una falla es por medio del consumo excesivo de la placa o bien por temperatura, que una cosa viene aparejada con la otra. Al tener eh, un cortocircuito va a generar un consumo excesivo en la placa. Entonces nosotros cuando conectemos el equipo a la fuente, vamos a ver que el consumo se va a ir por las nubes o va a superar los 2 amperes o 1 ampere y medio, que es un consumo alto y se va a mantener. Eso quiere decir que el equipo tiene un cortocircuito en algún lado. La manera de identificar justamente dónde está el cortocircuito va a ser por temperatura. Nosotros para identificar lo que es el cortocircuito por temperatura tenemos varias posibilidades, utilizando el detector de falla, utilizando cámara térmica o el mismo tacto, con guantes obviamente, palpando la zona hasta encontrar la zona caliente. Y si no, también tenemos bueno, la posibilidad, si bien podemos adquirir la pistolita térmica en infrarroja, también eso nos va a servir. O también con el tester podemos medir temperatura en la zona, si el tester nuestro nos permite medir temperatura. También yo les había preparado, bueno, como les decía, también les quería mostrar cómo, para que vean y ustedes se grafiquen cómo se ve el corto o cómo se identifica el corto. Quería mostrarle en un pequeño video que muestran una cámara térmica cuando le dan tensión. Fíjense, ahora le va a dar tensión al equipo y ahora se va a ver más claro. Ahí fíjense que le va a dar, le va a mandar la señal, bueno, y ahí está cuando se genera el corto. En este caso, bueno, si ustedes ven el video o pueden analizar el equipo, van a ver que la falla no está en el integrado, sino en una de las bobinas del costado, que es la que está produciendo el corto. Pero ya con la cámara térmica podemos ver la zona donde se genera el corto. Ustedes ven un cable acá, y lo que está haciendo es inyectar señal eléctrica a esta parte del circuito. O sea, energiza toda la carga, pero lo primero donde va a entrar la señal es acá, a esta zona. Fíjense, acá está soldado. El componente que está, acá se ve clarito, el componente que está fallando, que es el 2 este, pero el que está fallando es este. Fíjense que ya se le saltó la soldadura acá. Se ve que está dañado ahí. Otra de las formas que tenemos de identificar es por medio de la fuente de voltaje y el tester, que nosotros vamos a poder ver. También en este video se lo quiero graficar de la siguiente manera, quiero que lo vean ustedes. Bueno, fíjense que bueno, acá lo que va a hacer él es conectar la placa a la fuente de voltaje. Van a ver bueno, perdón, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, como les decía, acá él lo que va a hacer es conectar el equipo a la fuente. Una vez previamente desarmado, acá le está sacando los blindajes para poder después detectar la zona que calienta más fácil.
Bueno, un segundo que le quería mostrar la parte esta. Fíjense, acá está lo que le quería mostrar. Fíjense, esto es lo que hace un equipo en corto cuando, fíjense, apenas lo conectó, no le dio power, el voltaje, el amperaje está subiendo y acá le está marcando que ya tienen consumo. Es un consumo, tiene un consumo que no lo tiene que tener el equipo, simplemente conectándolo. Eso quiere decir que el equipo en algún lado está generando consumo y no lo tiene que hacer, no tendría que tener consumo el equipo, salvo que yo les dé encendido. Bueno, ahí lo que hace él procede. Bueno, acá lo que va a hacer es medir. Fíjense, bueno, acá podemos ver, fíjense, él ya en la fuente tiene un amperímetro, pero fíjense cómo está midiendo amperios con el tester. Fíjense, vamos a ponerlo de vuelta para que lo vean. Cómo coloca el tester para medir amperios. Desconecta el positivo de la fuente, desconecta y lo conecta, y el tester lo va a conectar en la línea del positivo para medir. Fíjense, ahí conecta el positivo de la fuente al negativo del tester, y con el positivo del tester eh, le va a dar tensión. Y ahí de esa manera nosotros vamos a poder usar el tester como amperímetro. ¿Se entiende? Siempre que nosotros queramos medir amperaje tiene que ser sobre la línea del positivo. Y ahí le está mostrando el consumo que tiene el equipo. Eso por ahí, si tenemos un tester, tenemos una fuente que no es muy exacta o de 3 dígitos y tenemos un tester de mejor calidad, es una práctica que podemos hacer para detectar bajos consumos, pero falla, en fin. O sea, ese consumo agregado al uso normal del teléfono va a dar como resultado que la batería del equipo se consuma muy rápido. Nosotros por ahí le vamos a decir, sí, anda el cliente, o el cliente, o se lo vamos a dar, no sé, al cliente que se lo lleve porque le cambiamos el pin de carga, pero resulta que tiene otro defecto. Y si nosotros no chequeamos esto, el cliente cuando se lo lleve va a volver al poco tiempo, va a decir, no, me está cargando mal. Por ahí no es que cambiamos mal el pin, sino que el equipo tiene otro corto en otra zona. Entonces nosotros de esta manera nos podemos cerciorar de que no sea el pin y ver que si el equipo tiene un corto, eh, a partir de este examen poder ya buscar el corto. Y si no, bueno, nos cercioramos que ya ahí sea la batería. Pero primero tenemos que examinar esto para evitar malentendidos, más que nada. Entonces ahí nosotros ya vemos, y como les decía, el equipo va a tener ese consumo de 40 amperios, perdón, más el uso que le da el cliente, el equipo, la batería le va a durar muy poco. Suele pasar eso. Que nos llevan por pin de carga, pero en el pin de carga tiene otro, otro problema, y nosotros en el apuro que hacemos, cambiamos el pin, probamos que el pin cargue, y cuando vemos que el pin cargó ya está. Lo damos como que está ok el equipo, pero por ahí tiene otro problema que si no lo testeamos de esta manera no lo vamos a ver. Entonces una vez que ya tenemos
testeo esté hecho, nosotros, aparte para seguridad nuestra, vamos a ver eh, que si el equipo no tiene consumo, cuando está apagado, nosotros nos aseguramos y le podemos decir al cliente que ya es la batería, como le dije anteriormente. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, y esto sería un poco un repaso, algo rápido, de todo lo que más o menos fuimos viendo a lo largo de estas 8 clases, 9 clases. Como siempre, si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo podemos hablar en el espacio de Zoom. A partir de ahora más empezamos a ver todo lo que es reparación sobre el sistema, como les dije. Y bueno, igual esto nos quita que si tenemos hay alguna duda sobre los temas anteriores, la podemos volver a explicar. Si tenemos dudas sobre los temas anteriores, preguntan y se vuelven a ver. Así que bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima clase. Hasta luego. Chau, chau.